Buenos días a todos. Muchas gracias que han esperado. Tuvimos algunos problemas electrónicos, como es así la vida, y ahora estamos para ustedes acá. Mi nombre es Isabela Santos y soy coordinadora del proyecto Information Meta en Alemania. Les doy la bienvenida en nombre de la Iniciativa para la Transparencia en el Acuerdo de París, PAPTA, y también Information Meta, al webinar de articulación interinstitucional para la elaboración de los escenarios de gases de efecto invernadero, que está se celebrando como continuación del taller de PAPTA en Argentina en septiembre del año pasado. Nos alegra mucho que el interés en este tema es muy grande y esperamos que les podemos brindar con más informaciones útiles hoy, tanto como aclaración sobre algunos temas. Y también le queremos dar una gran bienvenida a nuestros colegas del Eco-Institut, el Instituto de Ecología Aplicada de Alemania, y del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, que después iré presentarle en las próximas páginas. Veremos la agenda de este webinar. Un segundito más. Como siempre, ahora, después de una pequeña introducción técnica a GoToWebinar, tenemos una breve presentación de los ponentes y una corta presentación de los dos proyectos encargados de este webinar, de PAPTA y Information Metas, que los dos proyectos son implementados por la cooperación alemana, la agencia de cooperación alemana, que se llama GIZ. Luego después, los ponentes irán a presentarse y habrá una onda de preguntas donde ustedes pueden hacer sus preguntas, sus dudas. La duración de este webinar es de 90 minutos. Las presentaciones de los ponentes también serán mandadas a todos los participantes después de este webinar. En la próxima página iremos a ver las funciones. Antes de empezar con las presentaciones, como los dices, le quisimos explicar las funciones más importantes de la pestaña del panel. Como mire, por favor, mire a su derecha. Oprimiendo la flecha naranja, puedes ocultar el panel de control. Por favor, haga un favor de silenciarse en caso que se le haya activado el sonido por un organizador. Presionando el botón donde está la pantalla, el número 3, puedes ver el webinar la pantalla completa. Con el botón del número 4, esta mano que ven ahí, pueden levantar la mano en caso que los ponentes o moderador hicieran alguna pregunta o voto. En el icono del mundo, el número 5, que puede ver arriba, en la derecha, el lado de ayuda, puede seleccionar su idioma. Además, les pedimos que pongan cualquier pregunta o dudas que tenga durante las presentaciones en el chat, que se puede ver a la derecha también abajo. Por favor, escriba sus preguntas y aperte el botón enviar para enviar sus mensajes al moderador, que soy yo y Vanessa Mosman. En la ronda de preguntas y respuestas serán nosotros los ponentes que los responderán. Muchas gracias por su comprensión y empezamos con la introducción de los ponentes de este webinar. Antes de empezar, nos gustaría de pedirles hacer unas preguntas. ¿Ustedes todos entendieron las funciones? Si caso sí, por favor, aperte el símbolo de la mano que ven al lado derecho. ¿Sí o no? ¿Todos? Ahora veo que algunos han apretado. Por favor. Solo Bruno Campos ha comprendido, no veo todavía. Por favor, aperten la mano, levanten la mano, aperten la mano, por favor. Ahora veo que todo.
Alejandra, Adriana, por favor, aperten la mano. Es solamente un teste para ver si todos ustedes entendieron las funciones. Ok, muchísimas gracias. Yo voy a presentar ahora, como ustedes ven, el señor Ralph Hattan, que hoy nos brindará una presentación para darle una visión conjunta de la articulación interinstitucional para la elaboración de los escenarios de REI en su país, Alemania. El Instituto de Ecología Aplicada trabaja como consultores para el Ministerio del Medio Ambiente en Alemania. El señor Ralph está involucrado en una serie de proyectos relacionados con los escenarios e inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Otro foco de su trabajo es la evaluación de las entidades de certificación de mecanismos de desarrollo limpio y también la investigación, las evaluaciones de políticas y medidas relacionadas con el cambio climático, así como el trabajo de consultoría relacionado con las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional de NDC, en virtud del Acuerdo de París. En la próxima página estaré presentando la otra ponente, la señora Jenny Marga Santos. La señora Jenny Marga Santos hoy nos brindará también con una presentación sobre su país, Chile. Ella es encargada del área de mitigación e inventarios de contaminantes climáticos de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente y también coordinadora de los informes bienales de actualización, es llamado BUAR en Chile. Actualmente se encuentra a cargo del proceso de elaboración de la Estrategia Climática Nacional al 2050 y del proceso de la activación del componente de mitigación de la NDC de Chile. Yo voy ahora a presentar los proyectos que están encargados de este webinar. La iniciativa para la transparencia del Acuerdo de París, que antes del Acuerdo de París se llamaba International Partnership on Mitigation, MRV, fue lanzada en mayo de 2010 durante el diálogo sobre el clima de Petersburgo por África del Sur, la República de Corea y Alemania. Este diálogo es un foro semiformal para un diálogo político y peer-to-peer exchange. Más que 120 países han participado en diferentes actividades de esta iniciativa y ella está abierta para todos los países que están interesados en acción climática ambiciosa. En la próxima, la iniciativa también tiene por objetivo promover acción climática ambiciosa a través de un intercambio práctico sobre mayor transparencia, por consecuencia, contribuir a alcanzar la meta global de reducir el cambio de temperatura a 2 grados. La iniciativa trabaja en 5 grupos regionales: África anglófono y francófono, Asia-Pacífico, el grupo lusófono, así como Latinoamérica y el Caribe. Ha podido implementar más que 25 talleres con más de 1,000 participantes de 120 países. La iniciativa tiene como objetivo y pretende fomentar transparencia, comunicación, intercambio y confianza entre países. También quiere proporcionar desarrollo de capacidad y promover un acceso de aprendizaje mutuo en regiones en los expertos a escala global. Y por último, que identificar y diseminar ejemplos de buenas prácticas y lecciones aprendidas. El otro país que también está encargado de este webinar, que yo soy coordinadora, es Information Metas. Fundado en 2013, el proyecto tiene el objetivo de fortalecer las capacidades nacionales para la realización de informes ambiciosos, los informes bienal de actualización y los reportes de la comunicación nacional de información relevante del clima climático ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Sus actividades son direccionadas a la identificación de las necesidades y prioridades específicas de los sistemas de MAB, medición, notificación y verificación y monitoreo de emisiones GEI, gases de efecto invernaderos, en los países contrapartes. Desarrollamos talleres de actividades de fomento de capacidades ajustados a las necesidades de cada país. Apoyamos también al proceso a través del cambio entre pares y la generación de lecciones aprendidas. En la primera fase de nuestro proyecto hicimos acompañamiento a cerca de 11 países conjuntos, pero después ha tenido una gran procura y demanda de otros países que también querían nuestro soporte. Y por esto, en la segunda fase, abrimos para apoyo puntuales. Y la próxima, a partir de julio, hacer estos dos proyectos serán un único proyecto. Y information metas que iremos hacer, que mostraré en la próxima página, son los apoyos flexibles de Ad Hoc Facility. El Ad Hoc Facility es una facilitación de apoyo para el fomento de capacidades en el deporte frente a la SMUCC para los países en vías de desarrollo. La región focal de nuestro proyecto son países africanos, países menos desarrollados, pequeños estados insulares en desarrollo, pero está abierta también a todos ustedes, a todos los otros países. Con este soporte abordamos las siguientes necesidades: apoyo a la preparación de informes bienales de actualización IVA, establecimiento y implementación de sistemas sostenibles de medición, reporte y verificación, establecimiento de arreglos para cumplir con futuros requisitos de transparencia bajo el Acuerdo de París, que fueron grandes highlights en Katowice. El máximo de soporte, el volumen de soporte de esta Ad Hoc Facility es de 20.000 euros. Y ahora, gustaría de decir a todos, muchísimas gracias por su atención. Si tienes algunas preguntas sobre nuestros proyectos, por favor, contácteme. isabela.santos@gs.de. Muchas gracias. Empezaremos ahora con la presentación del señor Halfan Hartler. Muchas gracias, señor Hartler. Sí, muy buenos días a todos y todas. ¿Pueden ver mi presentación y me escuchan? Sí, podemos ver, señora. Ok, perfecto. Entonces, les voy a presentar esta presentación sobre la articulación interinstitucional para la preparación de proyecciones de GEI en Alemania. Y entonces voy a empezar con los diversos compromisos que Alemania tiene frente al cambio climático. Y entonces los primeros compromisos son los compromisos bajo el protocolo de Kioto. En el primer periodo de compromiso, hasta el 2008, entre el 2008 hasta el 2012, tenemos el compromiso de reducir las emisiones en un 21% con respecto al año 90. En el segundo periodo de compromiso, hasta el año 2020, la Unión Europea se comprometió a reducir sus emisiones conjuntamente en un 20% con respecto al año 90. Y este compromiso se reparte entre el comercio de emisiones para centrales térmicas, para industria importante como industria química o de hierro y acero. Y luego ahí existe el reparto de carga. Esos son los sectores que no están incluidos en el comercio de emisiones. Entonces, transporte, hogares, agricultura, etc. Y entonces allí Alemania tiene un compromiso de un
14% en el 2020 con respecto a 2005. Y entonces en París se firmó el acuerdo y entonces la Unión Europea se comprometió a reducir sus emisiones en un 40% hasta el 2030 con respecto al año 90. Y entonces allí también tenemos el mercado europeo de comercio de emisiones y luego en los sectores no incluidos en el comercio de emisiones, el compromiso de Alemania es de menos 38% en 2030 con respecto al año 2005. Esos son los compromisos internacionales, europeos e internacionales, y además tenemos un compromiso nacional que es el concepto de energía del gobierno alemán del año 2010, que requiere una reducción de un 40% en el año 2020 y en un 80 hasta un 95% en el año 2050 con respecto al año 90 también. Y ese compromiso nacional se ha traducido en el Plan de Acción Climática 2050 y bajo este plan ya existen metas sectoriales para el año 2030. Y entonces aquí a la derecha ven la reducción en el año 2030 comparado con el año 90 para cada sector. Entonces, por ejemplo, el transporte tiene que reducir sus emisiones en un 40 hasta 42%. Entonces, estos son los compromisos que existen en Alemania. Y ahora la pregunta es cómo se puede monitorear y hacer el seguimiento a todas estas metas. Y entonces hay dos tipos de seguimiento. El primer tipo es la retrospectiva. Entonces es la vista atrás y para eso se utiliza el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Y entonces en ese gráfico pueden ver las emisiones en todos los sectores, en los diferentes sectores en Alemania del año 90 hasta el 2016. Entonces, eso es el seguimiento atrás, hasta, digamos, el seguimiento histórico. Y también existe digamos, el seguimiento hacia el futuro, que es la prospectiva, y para eso frecuentemente hacemos proyecciones de G. Entonces aquí ven un gráfico con unas proyecciones de gases de efecto invernadero hasta el 2035 en los distintos sectores en Alemania. Y además hay un tercer tipo de seguimiento del progreso para ciertas leyes, para ciertos programas, etcétera. Existen otros informes. Entonces, informes más específicos. Entonces, este es un ejemplo, este es el informe de cuantificación del Programa de Acción Climática 2020. Este programa incluye 100 medidas que se supone que tienen efecto hasta el año 2020. Entonces, aquí les he dado un ejemplo de 4 medidas diferentes y aquí ven la modelización de su efecto, del efecto de cada medida hasta el año 2020. Entonces tenemos 3 tipos de seguimiento: historio, prospectivo y también más específico en programas y acciones.
En cuanto a la retrospectiva, tenemos el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Ese inventario es llevado por la Agencia Federal de Medio Ambiente de Alemania y el UBA es la entidad nacional única. Entonces, eso es el organismo especificado para el reporte bajo el protocolo de Kioto. Y eso significa que la agencia federal coordina la realización anual del inventario. Y los datos de actividad, como por ejemplo consumo de combustibles o producción industrial, eso se obtiene principalmente de la Agencia Federal de Estadística y para los combustibles del Grupo de Trabajo para los Balances de Energía. También para ciertas empresas, sobre todo en la industria química, por ejemplo, también hay acuerdos puntuales para suministrar datos. Y estos acuerdos también incluyen cláusulas de confidencialidad. Y todo este cálculo, los datos de actividad y el cálculo de emisiones, se realiza en una base de datos y esa base de datos se llama Sistema Central de Emisiones. Y los resultados del inventario de GEI cada año en diciembre se remite al Comité Interministerial para su aprobación. Y luego el 15 de enero de cada año, este inventario se entrega a la Unión Europea para que la Unión Europea recopile todos los inventarios y haga un inventario europeo. Y entonces el inventario de GEI también es la base de las proyecciones. Los datos históricos, el INGEI, son la base para las proyecciones hacia el futuro. Y entonces las proyecciones, ¿qué son las proyecciones? El objetivo de las proyecciones es dar una indicación de las tendencias futuras de emisiones y remociones de GEI, considerando las circunstancias nacionales actuales y también las políticas y medidas. Y para las proyecciones hay dos tipos de requisitos. La Unión Europea nos requiere redactar un informe de proyección bienal y bajo la Convención Marco de Naciones Unidas también existe el informe bienal que exige también información sobre proyecciones. Hay 3 escenarios que son posibles, algunos facultativos, algunos obligatorios. Entonces, el primer escenario facultativo se llama sin medidas. Entonces, eso significa qué pasaría con las emisiones si las leyes y medidas de hoy no existieran. El segundo escenario es el más importante, se llama con medidas, y eso es el escenario de referencia, y eso incluye todas las leyes, todas las medidas que hoy están en vigor. Entonces, eso es la referencia, el BAU. Y luego hay otro escenario adicional que se llama con medidas adicionales, y allí se puede calcular un escenario con una situación bajo la cual habría más políticas y medidas o más alcance de estas medidas. Entonces, el alcance temporal para la Unión Europea se calculan 4 años que acaban o en 0 o en 5. Entonces, por ejemplo, este año calculamos
los años 20, 25, 2030 y 2035, 4 años. Y para Naciones Unidas son 2 años, 2020 y 2030. Y luego, ¿quién tiene la responsabilidad de todo este proceso? El Ministerio de Medio Ambiente tiene como la responsabilidad global, la responsabilidad política de todo el proceso, y entonces el ministerio acepta y entrega el informe. La Agencia de Medio Ambiente suministra los datos del INGEI a nivel desagregado para la modelización. También es el interlocutor principal a nivel técnico para preguntas técnicas, y también incorpora los resultados en la base de datos en el sistema central de emisiones. Y además existe un consorcio externo compuesto por varios centros de investigación. Esos centros de investigación están encargados de elaborar las proyecciones, de modelizar, de redactar el informe y de presentar los resultados al ministerio si se requiere. Entonces, con esa estructura de responsabilidad política, técnica y, digamos, de implementación, se asegura que el proceso tenga continuidad. Entonces, igual ustedes se preguntan, ¿de qué sirve el informe de proyección? Principalmente hay dos objetivos. Sirve de evaluar la adecuación de la estrategia climática del país. Entonces uno se pregunta si se logran los compromisos del país. Y también se pueden evaluar los efectos de ciertas políticas y medidas individuales. Y a base de esa información se puede adaptar la política climática. Y les voy a dar un ejemplo. Como les expliqué, tenemos un compromiso de reducción en un 40% hasta el 2020. Entonces, en el año 2014, basado en los resultados del informe de proyección 2013, se supo que hasta el 2020 solo se alcanzaría una reducción de más o menos 33 a 34%. Entonces hay una brecha de 5 a 8 puntos porcentuales. Entonces esa información fue utilizada por el gobierno para lanzar el programa de acción climática con unas 100 medidas para cubrir esa brecha. Y ahora mismo tenemos un razonamiento similar porque ahora tenemos una comisión responsable para el abandono de la electricidad a base de carbón. Entonces, esa política también se basa en proyecciones y en el INGEI para lanzar esas medidas para el abandono del carbón. Bueno, para la elaboración del informe de proyección se empieza con una propuesta por parte del consorcio de modelización. Proponemos datos socioeconómicos, proponemos una lista de políticas y medidas consideradas y luego coordinamos ese documento con los ministerios y también hay debate entre los ministerios. Y al final existe un documento acordado a nivel de ministerios con todas las políticas
y medidas contempladas y con los datos socioeconómicos. Y entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo de unos datos socioeconómicos, el Producto Interior Bruto, y entonces aquí ya ven ciertas trayectorias del PIB, y entonces así se discute cuál es la mejor tendencia para utilizar en las proyecciones. Y los ministerios tienen que dar su acuerdo a los valores utilizados. Lo mismo, por ejemplo, con los precios de combustible. Aquí ven los precios de combustible del petróleo azul y de gas natural en verde y de carbón negro en negro, y también un supuesto para la tendencia futura de estos precios. Y entonces todos estos datos se proponen por parte del consorcio y luego se discute y al final hay un acuerdo con los ministerios. Y entonces, en cuanto a las políticas y medidas, si contemplamos el informe de proyección del 2017, tenemos el escenario con medidas, y aquí hay una fecha límite porque el informe, el escenario incluye todas las políticas y medidas hasta el 31 de julio de 2016. Entonces, ese escenario no requiere mucha discusión porque esas leyes y programas ya existen. Luego existe el escenario con medidas adicionales. Esas son políticas y medidas nuevas o adaptadas con una implementación futura que es posible o probable. Y en el caso del informe de proyección, por ejemplo, incorporamos también las medidas del Programa de Acción Climática 2020 y del Plan Nacional de Eficiencia Energética. Y normalmente sobre este escenario más ambicioso, normalmente hay bastante más debate. Y luego el escenario sin medidas, entonces eso es la pregunta: ¿qué habría pasado en ausencia de la legislación vigente? Y entonces esa definición de escenarios se traduce también en insumos técnicos para cada sector. Por ejemplo, eso es el sector para el sector eléctrico, y eso trata de la ley de energías renovables, y arriba ven el escenario de referencia con medidas, y abajo el escenario más ambicioso con medidas adicionales. Y por ejemplo, si consideran las cifras de fotovoltaica, la segunda línea de abajo, ven que en el escenario de referencia hay unos 50 gigavatios de capacidad instalada en el 2035, y en el escenario más ambicioso de casi 75 gigavatios. Y entonces ya ven, así se implementa la diferencia entre dos escenarios en cada sector, por supuesto. Y luego, ¿cómo se hace la modelización? De momento, la modelización se hace por un consorcio de centros de investigación externo. Nosotros, yo soy del Öko-Institut, calculamos ciertos sectores y hacemos la dirección, pero también hay dos otros centros de investigación, Fraunhofer e IRES.
Y para eso utilizamos varios modelos sectorales que son específicos para Alemania y esos modelos son entrelazados. Y entonces los datos del INGEI son la base para el cálculo y esos son los datos oficiales de la agencia federal. Luego se necesitan datos adicionales para cada sector, como acabo de mostrarles la capacidad de energías renovables, por ejemplo. Y todos los resultados de todos los modelos se integran en una base de datos, en la estructura del INGEI. Y luego esos resultados también se suministran a la Unión Europea y también se incorporan en el sistema central de emisiones de la agencia federal. Entonces, ese sistema no solo tiene los datos históricos, sino también los datos de la proyección. Entonces, en este gráfico ven la manera de cómo los modelos que utilizamos para el uso de combustibles, cómo se integran. Y entonces ven diferentes modelos. Por ejemplo, estos dos modelos son modelos para la producción de electricidad. Eso es un modelo de industria. Eso es un modelo para hogares y casas. Eso es un modelo para el transporte y ese es un modelo para electrodomésticos. Y todo esto se agrega aquí y luego se calculan las emisiones en los distintos sectores del inventario. Entonces, en la estructura del inventario. Y aquí también ven cómo se combina lo histórico y las proyecciones. Eso es un ejemplo de la modelización de transporte de carretera. Y aquí a la izquierda ven los combustibles de transporte de carretera y ven los datos en blanco. Esos son los datos históricos del inventario y aquí en color naranja, esos son los datos de la proyección. Y aquí ya ven que los dos tipos de datos tienen que ser coherentes para que se puedan utilizar. Vamos a ver. Y entonces, ¿cómo es el calendario? Ahora mismo estamos preparando el informe de proyección 2019. Entonces, los datos socioeconómicos y las políticas y medidas contempladas, eso se acordó en mayo y junio del año pasado. Luego, de julio a octubre del año pasado, se calculó el escenario con medidas, el escenario de referencia. Y luego se redactó el informe de proyección en noviembre y diciembre. Y ahora mismo tenemos la retroalimentación del UBA, de la Agencia Federal de Medio Ambiente, y de los ministerios, y incorporamos esos comentarios en el informe. Y como ven, esto lo estamos haciendo ahora, y luego en marzo se va a entregar el informe. Entonces ya ven que todo el proceso dura casi
casi un año o 10 meses. Y entonces, solo como un ejemplo con dos gráficos de resultados, eso proviene del año 2017 porque el informe actual aún no está finalizado y entonces ven los resultados, las emisiones proyectadas hasta el 2035 en cada sector del inventario. Y este es el escenario con medida, el escenario con políticas actuales. Y luego, como pueden ver en la siguiente lámina, ven que hay una reducción mayor. Como ven la comparación, hay una reducción mayor porque esas proyecciones corresponden al escenario con medidas adicionales y esas medidas, por ejemplo, incluyen el Programa de Acción Climática 2020 y el Plan Nacional de Eficiencia Energética y varias medidas más, pero con esto pueden ver que en base de más políticas y medidas hay una reducción mayor. Bueno, creo que esto ya es todo. No, aquí hay una última lámina porque les expliqué que hay dos propósitos de las proyecciones. Uno es saber las tendencias futuras y saber si se alcanzan los objetivos, las metas de todo el país. Y el segundo objetivo es de saber la eficiencia de cada política y medida. Y entonces, por ejemplo, en el último informe de proyección, se calculó el efecto de las políticas y medidas para los edificios. Y entonces, por ejemplo, si ven aquí la segunda línea, que es un programa de incentivo para energías renovables en hogares. Y entonces ven que este programa comienza en el 2016 y según la modelización tiene un efecto de 7,7 millones de toneladas de CO2. Y entonces también ven, por ejemplo, esta medida tiene bastante menos efecto en cuanto a reducción. Entonces las proyecciones también sirven para evaluar las políticas y medidas que se han implementado. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso ya fue todo. Muchas gracias, señor Alf. Qué buena presentación, muchísimas gracias. Sí, Y mucho ustedes, gusto. a los participantes que tienes preguntas, por favor, a la derecha, como le dices, ponen sus preguntas al final, a la ronda de preguntas y dudas, vamos a hacer preguntas al señor Ralph. Y ahora vamos a pedir que la señora Jenny de Chile empiece su presentación. Y si vemos, tenemos un poco de problemas técnicos con su micrófono, espero que ahora podemos escucharle. Jenny, ¿me escucha? Jenny, ¿me escucha? Tengo un poco de problemas técnicos. Entonces, lo que podemos hacer, ustedes tienen preguntas al señor Half, algunos de ustedes, o dudas sobre su presentación. En cuanto intentamos a conectar Jenny.
Ok, podemos empezar ahora con las preguntas. El señor Rattan ha empezado hablando de las emisiones de Alemania, las leyes y los informes que Alemania también escribe, y nos mostró también los escenarios en cual Alemania trabaja con sus proyecciones también. Una cosa que fue muy ¿de dónde obtiene usted, señor Harald, los datos sectoriales que necesita para los modelos? Ujú. Sí, pues vamos a ver, ¿puedo enseñar la presentación otra vez? Claro. Sí, bueno, en un principio, sí, entonces eso ya es el gráfico. Por ejemplo, No, en no podemos cada, ver. no pueden ver ahora, No, no. ahora sí que Ah, pueden ver, ¿verdad? ahora sí. Muchas Ok, gracias. entonces cada sector y cada modelo necesita ciertos datos para la modelización y normalmente cada centro de investigación organiza de obtener los datos. Y los datos normalmente vienen de, digamos, de fuentes oficiales o de leyes, por ejemplo, o de informes de evaluación. En el caso de ley de energías renovables, por ejemplo, tenemos un modelo sobre el sector eléctrico y allí la base, digamos, el parque de centrales térmicas y de centrales, bueno, de instalaciones eléctricas en todo el país para el año de base, es decir, hoy. Para eso hay datos oficiales de la Agencia Federal de Redes Eléctricas. Entonces incorporamos esa lista de centrales eléctricas en nuestro modelo y agregamos ciertas cosas adicionales. Luego incorporamos los precios de combustibles que son acordados a nivel global para toda la proyección. Y luego también se necesitan datos para las políticas. Y entonces, por ejemplo, estos datos aquí sobre la construcción de energías renovables, por ejemplo, están basados en la ley de energías renovables. Por ejemplo, la ley de energías renovables hoy en día estipula que cada año se admite una construcción de 2,5 gigavatios de eólica, por ejemplo. Entonces nosotros tomamos esos datos de la ley y entonces a base de esto elaboramos una tabla como esta. Y a veces la tabla también la tenemos que elaborar nosotros con nuestros propios estimaciones, con nuestros propios conocimientos. Y también, por supuesto, algunos datos vienen de la literatura, como por ejemplo eficiencias eléctricas, se pueden obtener de la literatura, factores de emisión, vienen del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Entonces hay una multitud de fuentes para los datos sectoriales. Muchas gracias, señor Rattan. Tengamos también aquí ahora algunas preguntas de los señores participantes. Ricardo Delgado pregunta si son voluntarios o hay leyes o normas que obliguen a las compañías a suministrarse bajo confidencialidad de la información. Ustedes son involucrados.
Pues en ¿Entiendes? cuanto, sí que entiendo. Creo que también tengo un gráfico para esto. Sí, aquí. Ven, ese gráfico demuestra la estructura del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y aquí ven que esto es la Agencia Federal de Medio Ambiente, pero luego hay muchas otras instituciones como la Agencia de Estadística, el Grupo de Trabajo para los Balances de Energía, etcétera. Entonces, eso es todo un sistema de inventarios G y entre todas estas entidades sí que hay convenios y no estoy seguro si realmente las compañías son obligadas, pero al menos hay un acuerdo oficial entre la agencia federal y las compañías. Porque la agencia federal está obligada de calcular las emisiones, por ejemplo, de la industria química. Entonces necesita y requiere datos de estas compañías. Y para eso se hacen los convenios, pero en algunos casos con esas cláusulas de confidencialidad. Porque los datos son solo para el cálculo de emisiones y no para el público. Muchas gracias, señora Ralph. Ahora conseguimos hablar con la señora Jenna. Y me gustaría pedir al señor Ralph que si puede escuchar, vamos a empezar ahora la presentación de la señora Jenny. Muchas gracias a los participantes. Hemos recibido muchísimas preguntas y ahora, pero al final de la ronda, vamos a responder en la ronda de preguntas, pero ahora intentamos hacer la presentación. Y por favor, señora Ralph, me dice, ¿está todo bien? ¿Se puede escuchar bien a Jenny? Jenny, el palco es suyo, por favor. Sí, se escucha bien. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenas tardes para nosotros. Muchas gracias por la invitación a presentar. Primero, pedirles las disculpas correspondientes por los problemas técnicos. Y ahora vamos a partir con esta presentación. Les comento que esto también es una invitación a reflexionar en cómo estamos parados como país en desarrollo, estamos parados como países de la región para enfrentar los nuevos requerimientos que se nos vienen a partir de la implementación del Acuerdo de París y de las nuevas reglas que aparecieron en el Rulebook. Hay varias cosas que quiero hacer énfasis durante la presentación, pero primero voy a partir por comentarles la agenda de mi presentación, que no va a ser tan larga, pero contarles un poco por qué nos interesa proyectar emisiones y analizar escenarios, y cuál ha sido la experiencia de Chile, cuáles son los desafíos que vemos que se nos vienen por delante, y además contarles un poco cómo está trabajando Chile en cuanto a la organización de un sistema interinstitucional para el desarrollo de modelos y de proyecciones de emisiones. Así que partiendo un poco, contestando esta pregunta de por qué nos interesa desarrollar escenarios de emisiones, les comento que primero es porque necesitamos rápidamente proveer información y entendimiento de las variables que nos están afectando en nuestro inventario, cuando hacemos el análisis de las tendencias de nuestras emisiones. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones oportunas en materia de políticas que nos permitan mitigar dichas emisiones y que nos permitan transitar a un futuro bajo en emisiones de carbono. Además, tener proyecciones nos permiten evaluar también en el tiempo cómo se están comportando estas políticas. Vimos el ejemplo de Alemania de que usaban
efectivamente sus proyecciones para todo esto. Así que es una de las formas en que tenemos que ocupar las proyecciones justamente para hacer análisis de la efectividad de las políticas que estamos implementando y ver si estas mismas están en línea con la visión a largo plazo que tengamos como país. Además, tener un sistema de proyecciones y hacer proyecciones de emisiones permiten que podamos hacer seguimiento a los compromisos internacionales, a los compromisos economy-wide, no solamente a políticas específicas, sino que también a los compromisos que tenemos como país de forma más global. Como Chile, nosotros hemos tenido distintas experiencias al respecto. Hemos partido hace un tiempo en el desarrollo de modelos y de ejercicios de proyección de emisiones. El primero que les voy a comentar tiene que ver con MAPS, que es un proyecto que ha sido desarrollado en distintos países también de la región, en Perú, en Colombia, por ejemplo, por nombrar algunos. Y la experiencia que tiene Chile al respecto fue que este fue un proyecto que implementamos entre el 2013 y el 2015. Además, ¿me puede adelantar la diapositiva, por favor? Gracias. Es un proyecto, como les contaba, que se implementó entre 2013 y 2015. Es un proyecto que estuvo basado en trabajar con la evidencia científica, con proyecciones de emisiones en distintos sectores, y hacer un análisis de las posibles opciones que teníamos como país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile. Este proyecto les cuento que aparece luego de que Chile se compromete en el año 2010 con un compromiso de reducción voluntaria, de desviarnos de nuestra trayectoria creciente de emisiones a partir del 2020 en un 20%. Este compromiso era un compromiso tipo BAU, que es distinto al NDC que tenemos ahora como país. Y bueno, durante la presentación les voy a ir contando por qué también fue la decisión de variar nuestro NDC a lo que teníamos como el compromiso voluntario. Como les contaba, MAPS fue bastante importante porque estuvo dividido en dos pilares principales. Primero, en investigación, se conformó un equipo científico de distintas universidades que apoyaron al desarrollo de escenarios y al desarrollo de los modelos. Pero además, el gran plus que tuvo la experiencia con MAPS fue que fue altamente participativo. Fue un proceso multiactor donde tuvimos gente de la academia, gente de la sociedad civil, gente del sector privado y gente de gobierno. Y todos estuvieron participando en el desarrollo y en la evaluación de los escenarios que nosotros estábamos planteando, en estos posibles escenarios o trayectorias de mitigación a largo plazo. Como producto de este proyecto tuvimos distintos escenarios tendenciales. Además hicimos el análisis de distintas trayectorias también que estaban agrupadas, como habíamos agrupado paquetes de medidas de mitigación en cada uno de los escenarios. Y también nos permitió como producto obtener opciones y recomendaciones para poder implementar ciertas políticas públicas para la mitigación de gases de efecto invernadero. Los resultados de este proyecto no fueron vinculantes, eso es importante, pero sí fueron insumos para distintas políticas públicas y específicamente fueron un gran insumo para la elaboración de nuestra contribución nacional terminada. Este proyecto, básicamente para contarles de qué se trató, fue hacer una modelación de las distintas trayectorias que podíamos tener desde un crecimiento sin restricciones de reducción de emisiones, que era nuestra línea base o nuestro BAU con el que queríamos comparar nuestro compromiso voluntario. Y por otro lado teníamos el escenario que era lo requerido por la ciencia. Entre medio también teníamos una serie de escenarios que nos permitieron básicamente ver
hasta dónde podíamos comprometernos en una etapa posterior, que era el 2030. Si le pueden hacer adelantar, por favor. Gracias. Que nos permitieron ver hasta dónde podíamos comprometernos en el año 2030 y así cumplir un poco con el compromiso de fijar un compromiso país y lanzar nuestra NDC. ¿Cómo hicimos esto? Esto lo hicimos a partir de un trabajo que, como les contaba, fue bastante intensivo en tiempo y en cantidad de participantes. Hubo más de 200 personas involucradas en este proceso de distintos sectores y se trabajó de forma iterativa. Estuvimos trabajando con distintas propuestas de escenarios, propuestas de metas, propuestas de medidas de mitigación, y todo fue validado en distintos grupos de trabajo, que es la parte más valiosa de esto, que nos permitió hacer coordinación entre las distintas organizaciones y las distintas instituciones que manejan los datos con los que se hacen este tipo de proyecciones. Por eso es la importancia de este primer ejercicio. Además, nos permitió, como les contaba, hacer esta coordinación interinstitucional y crear estos vínculos y crear este trabajo permanente entre estas instituciones. La siguiente diapositiva, por favor. Como lecciones aprendidas de este proceso, tuvimos que, bueno, ya les venía comentando lo valioso que es involucrar distintos sectores, porque pese a que implica tiempo y dinero, se tiene la validación finalmente de los resultados. Además, se trabaja con la mejor información disponible porque se obtiene de primera fuente los datos que se necesitan para hacer este tipo de trabajo. Otra cosa que fue súper importante era poder comunicar y manejar un poco las expectativas con respecto a estos trabajos. Obviamente, al tener más involucrados, se sabe desde el principio qué es lo que se puede conseguir con este tipo de ejercicio. Y también entender para qué vamos a usar estos resultados. Como ya les contaba, era inicialmente para poder hacer un análisis sobre el compromiso voluntario, pero también un análisis de dónde queríamos llegar como país en cuanto y qué opciones de mitigación también teníamos para poder fijar el compromiso futuro. Obviamente, hay otro tipo de lecciones aprendidas que no son tan positivas. Por ejemplo, es que en el futuro se tiene que considerar que elaborar proyecciones y elaborar modelos es un trabajo permanente por el que se tienen que crear capacidades en las instituciones que permanezcan en el tiempo, o crear algún sistema que permita la elaboración permanente de proyecciones. En el caso de MATS, como fue un ejercicio puntual, lo que pasó fue que las capacidades se crearon, pero quedaron instaladas en los equipos de las universidades y no tuvimos la oportunidad de que esos equipos siguieran trabajando en coordinación con el gobierno de forma permanente. Por lo tanto, no pudimos aprovechar esa creación de capacidades para posteriormente tener un sistema que nos permitiera hacer proyecciones año a año o cada 2 años, que habría sido lo ideal para poder ser presentada en nuestro informe bienales de actualización. Sin embargo, de todas maneras, haber participado en esto creó un poco de conciencia en la importancia que tiene este tipo de trabajo, y hemos venido de todas maneras desarrollando otros ejercicios que nos han permitido ya empezar a entregar resultados sobre proyecciones, pese a que no los piden las directrices de los informes bienales de actualización. Y como un ejemplo de esto tenemos... ¿se escucha todavía? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Como un ejemplo tenemos el análisis que hicimos en el informe bienal de actualización sobre nuestro compromiso voluntario. Ahí hicimos un ejercicio prospectivo, pero en el corto plazo,
para ver qué estaba pasando con lo que habíamos comprometido, con un BAU, desviarnos de un BAU y qué estaba pasando versus las emisiones reales que teníamos con nuestro inventario de gases de efecto invernadero. Vimos que estábamos en el rango de lo que esperábamos y lo que es muy positivo, indica que en el 2020 vamos a poder, en el 2020 y en el 2022 vamos a poder dar cuenta de que cumplimos con lo que nos comprometimos en Copenhague. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que salió a partir de la COP24 en Katowice? Tenemos actualmente un libro de reglas, específicamente en el artículo 13, sí hubo avance, bastante avance, sobre lo que tienen que contener los nuevos reportes bienales de transparencia, que son los BTR, que vamos a tener que empezar a presentar en el 2024, cuando ya estemos dando cuenta de la implementación del Acuerdo de París y de nuestras NDC. Con respecto al tema de proyecciones, lo que se dice en PGs, o en las Modalities, Procedures and Guidelines, que salieron de Katowice, es que los países en desarrollo son alentados a reportar esta información. Ya vimos que los países anexo 1 hace tiempo que tienen la obligación de presentar sus proyecciones de cómo van sus emisiones con política y sin política. Bueno, los países en desarrollo van a ser ahora alentados a presentar información del mismo tipo, que se extiendan 15 años en el futuro, o al menos, y este es la parte de flexibilidad de este punto, que lleguen hasta la NDC para poder ver cómo vamos contra la NDC, siempre considerando que todas estas proyecciones son indicativas y en ningún caso son la forma de evaluar el cumplimiento de la NDC para los países. La idea es que hagamos proyecciones no solamente para las emisiones, sino que también para ciertos indicadores que pueden estar asociados a nuestra NDC. En el caso de Chile, en la NDC que se presenta en el 2015, tenemos un indicador que es carbono intensidad. Lo que queremos, eso indicaría que tendríamos que presentar obviamente proyecciones no solamente con respecto a nuestras emisiones, sino que también tendríamos que presentar proyecciones de ese indicador de carbono intensidad. Lo que no es tan fácil, obviamente, porque tenemos ahí la variable del GDP, que no es tan fácil de proyectar con un horizonte muy, muy largo en el tiempo. Además, lo que nos pide en estos nuevos MPG es que demos información transparente sobre qué metodología estamos usando, cuáles son los supuestos asociados y cuáles son los modelos que estamos usando también para poder evaluar estas proyecciones futuras. Adicionalmente, tenemos como Chile otros desafíos que se nos vienen en este ámbito y que se vinculan también con los compromisos que ya tenemos por participar en las negociaciones internacionales y por ser parte de la Convención y firmantes del Acuerdo de París, pero también se nos pone un poco más de presión ahora que la COP se va a desarrollar acá y que como país también necesitamos, o por ser presidencia de la COP, necesitamos mostrar cierto liderazgo en el sentido de que tenemos que hacer una COP muy enfocada a la ambición climática, por lo tanto tenemos que mostrar avance en ese sentido y por lo tanto estas herramientas prospectivas nos van a servir para poder actualizar la NDC. Tenemos que, por la convención, tenemos que presentar una actualización de la NDC en el 2020 y Chile se ha propuesto que sea en la COP25, presentar nuestra nueva NDC o la actualización de la que tenemos, que va a ser una NDC un poco de transición, si es que pensamos que en un futuro vamos a tener una actualización permanente cada 5 años. Además, como país nos hemos planteado, y está dentro de los compromisos presidenciales, crear un sistema nacional de prospectiva.
Muchos de nuestros países en la región, tenemos los sistemas nacionales de inventario que funcionan de forma descentralizada. Esto quiere decir que distintas instituciones a cargo de los distintos sectores preparan los inventarios sectoriales y después estos son compilados y son presentados en los informes finales de actualización. Nosotros queremos hacer un símil a este tipo de sistemas, pero para las proyecciones de emisiones. Y esto es básicamente porque en Chile, como está funcionando los temas de proyecciones, es que tenemos una institución que es el Ministerio de Energía con capacidades bastante avanzadas en temas de proyecciones, dado que ellos se encargan de la proyección de la demanda eléctrica y de la generación, y también son los encargados de hacer el balance de energía y de hacer el informe sectorial de emisiones del sector energía. Por lo tanto, existe una capacidad bien grande con respecto a hacer proyecciones y hacer modelos. Y lo que queremos es aprovechar esas capacidades y que se alojen en los sectores este tipo de herramientas y que después nosotros podamos integrar esa información y hacer el análisis correspondiente para ver el cumplimiento de los compromisos internacionales. Además, tenemos como objetivo para el próximo año, y que también el Acuerdo de París hace llamado y alienta a los países a que para el próximo año todos hayamos presentado una estrategia climática de largo plazo, donde tengamos una visión básicamente al 2050 de qué es lo que queremos como país y hacia dónde queremos llegar en cuanto a reducción de emisiones, siempre alineándonos a los objetivos del Acuerdo de París, específicamente considerando que hacia la segunda mitad del siglo deberíamos estar apuntando a ser carbono neutral. Así que eso también es un desafío que se nos plantea y que tenemos que abordar a través de, por ejemplo, ejercicios prospectivos para poder ver cómo lograr llegar a esos puntos en el tiempo con esta visión a largo plazo. ¿Y cómo podemos afrontar estas tareas? Bueno, estamos haciendo en este momento, precisamente, nosotros estamos dedicándonos a hacer una planificación de cómo vamos a abordar este trabajo y tenemos básicamente tareas en el corto y en el mediano plazo. En el corto plazo, lo que vamos a hacer va a ser el desarrollo de proyecciones sectoriales de emisiones de gases de efecto invernadero y vamos a utilizar un poco los modelos que ya existen en el sector energía, pero también vamos a desarrollar los modelos que nos faltan en los otros sectores, específicamente agricultura, residuos, procesos industriales y el sector forestal. Y vamos a desarrollar proyecciones para poder llevarlo a una discusión en la mesa de actualización del NS. Esto va a ser más o menos entre abril y mayo. Y también vamos a trabajar con proyecciones sectoriales para que el próximo año podamos definir metas sectoriales ya pensando en una implementación de lo que nos comprometamos como país en la actualización del NS. Y como les contaba, en el mediano plazo vamos a trabajar en el Sistema Nacional de Prospectiva, ya pensando en la orgánica del sistema y en el funcionamiento permanente. Con respecto a este Sistema Nacional de Prospectiva, lo que les quiero contar un poco es lo que tenemos pensado y que básicamente es como que está basado un poco en lo que les venía contando yo del Sistema Nacional de Inventario. Entonces, primero, contarles un poco de lo que tenemos pensado como diseño. Siguiente diapositiva, por favor. Y la siguiente. Lo que tenemos pensado es básicamente trabajar con un modelo de equilibrio general para poder tener una visión un poco más clara en el largo plazo de cómo se pueden comportar nuestras emisiones bajo distintos escenarios de mitigación. Esto es para poder ver y setear metas sectoriales, pero también para hacer el ejercicio a la inversa, hacer un ejercicio como de backcasting y ver desde dónde necesitamos llegar o cuál es nuestra visión
en el largo plazo y qué podemos hacer para construir la trayectoria necesaria para llegar a eso. Entonces, para eso, ustedes ven aquí una pequeña gráfica de los distintos organismos que deberían participar con nosotros. Y bueno, tenemos o los que deberían participar o entregar datos o utilizar lo que salga de este modelo de equilibrio general. Y obviamente tendríamos que tener participación del sector de agricultura, del sector forestal, del sector residuo y del sector de procesos industriales. Todo esto, obviamente, en coherencia con lo que se haga a través de los modelos del sector energía. Tenemos en el sector energía en este momento, además de los modelos que se hacen para la generación y la demanda, también se está trabajando a través de la iniciativa del PMR, del Partnership for Market Readiness, en un modelo de evaluación de políticas climáticas que también va a ser complementario a todo este ejercicio de proyecciones y de armar este sistema de perspectiva. ¿Cuál es la justificación de usar, por ejemplo, este tipo de modelos y de modelos avanzados, un modelo, por ejemplo, avanzado de equilibrio general? Es que este tipo de modelos, en la siguiente diapositiva, esa es, perdón. Es que este tipo de modelos nos permite hacer proyecciones más largas en el tiempo y nos permiten una integración sectorial para poder entender qué es lo que pasa con la economía en su generalidad cuando ponemos distintos escenarios de mitigación. Y la gracia es que podemos integrar también variables macroeconómicas y ver qué pasaría también con la economía bajo distintos escenarios. Con respecto al funcionamiento del Sistema Nacional de Prospectiva, lo que tenemos pensado, o cuáles son las componentes que tenemos pensadas, tenemos pensado en que su gobernanza, estamos trabajando en elaborar el sistema de gobernanza. Esto es básicamente identificar todos los organismos que tienen que participar. Siguiente diapositiva, por favor. Todos los organismos que tienen que participar y todos los roles que tienen que cumplir, qué información tienen que levantar, la periodicidad con lo que tienen que hacer. Y tener claro cómo debería funcionar esto a través de un reglamento que podamos dejar amarrado un poco con la ley de cambio climático o a través de algún tipo de acuerdo interinstitucional. Siempre pensando que el equipo coordinador tiene que ser el equipo de medio ambiente, dado que nosotros somos quienes elaboramos los reportes a Naciones Unidas y que además somos quienes le hacemos seguimiento a los compromisos internacionales. Y pensando en una primera etapa también tenemos que desarrollar una serie o un plan de capacitación para los ministerios o para los sectores que no están tan familiarizados con este tipo de herramientas. Entonces eso es como la forma en que vamos a verlo en los próximos años. ¿Cuáles son los atributos de funcionamiento de un modelo, por ejemplo, integrador? Es que vamos a tener unas proyecciones a escala nacional, pero que nos va a permitir identificar patrones relevantes a menor escala. Queremos que sea además con una exportación de resultados sencilla para poder ser comparable, por ejemplo, con el INGEI. Y algo súper importante, pensar en que esta es una herramienta viva, no es una herramienta estática, por lo tanto tiene que ser totalmente actualizable y que nos permita incorporar información, por ejemplo, la más reciente con respecto al inventario y a los cambios que existan en las metodologías en el inventario. Y además, obviamente, que nos permita generar distintos escenarios cuando lo necesitemos y cuando se nos soliciten distintas evaluaciones. ¿Qué es lo que necesitamos o qué no debemos perder de vista? Porque esto parece bien complicado cuando uno empieza a pensar ya más técnicamente en el modelo y en qué es lo que tienen que manejar las instituciones, pero hay varias cosas que no tenemos que perder de vista. Uno es que las herramientas prospectivas, primero, si bien están hechas para ver
y evaluar ciertas políticas de mitigación y ver cómo vamos con los compromisos internacionales y ver si es que los compromisos actuales son suficientes o no, también nos permite un poco alinearnos con los requerimientos de la ciencia y poder ver cómo usar los conocimientos científicos de la mejor manera posible, cómo ver, por ejemplo, estos requerimientos de ser carbono neutral o totalmente eliminar los combustibles fósiles en un futuro, cómo podemos soñar con distintos caminos que nos lleven a esos objetivos. No tenemos tampoco que perder de vista el tema del involucramiento de distintos actores. Tenemos que invitar a los distintos actores que sean relevantes. Tiene que haber un proceso que sea informado, que tenemos que tener una organización coherente y, lo más importante, todo lo que hagamos con las predicciones tiene que ser lo más transparente posible, porque los modelos ya son difíciles de entender, pero no podemos estar trabajando con una caja negra que nos entregue resultados que después nadie entienda o que nadie valide porque no entienden cómo se llegó a ese resultado. Por lo tanto, tiene que haber mucha transparencia en el proceso. Y además necesitamos siempre llevar la pregunta de, bueno, estos son nuestros escenarios, pero ¿qué pasa si? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa si entra una nueva tecnología? ¿Podemos evaluarla? ¿Qué pasaría si, no sé, por ejemplo, el día de mañana tenemos un sistema de almacenamiento de energías renovables que nos permite hacer en el corto plazo un cambio en el paradigma de nuestros países y nos permite totalmente cambiar la economía? Todo este tipo de cosas no deberíamos perderla de vista y pensar que estas herramientas nos pueden servir para eso. Y obviamente no solamente se trata de modelos, sino que la parte de los modelos, aunque suene un poco complicada, finalmente no es la parte más difícil de hacer proyecciones. La parte más difícil es tener la información que nos permite hacer esas proyecciones y tener la mejor información para poder tener las mejores proyecciones. Por lo tanto, el involucramiento de los sectores que manejan la información es clave a la hora de pensar en tener un sistema permanente. Por eso es tan importante pensar desde un principio la coordinación interinstitucional. Eso. Muchas gracias y, bueno, disculpen todos los problemas técnicos que tuvimos en un principio. Muchas gracias, Jenny, qué bueno, muchísimas gracias. Estamos muy contentos que todo al final se salió bien. Muchas gracias. Tengamos ahora algunas preguntas ya. Ustedes que tienen preguntas para Jenny, por favor, escriban. Yo voy a empezar ahora vamos a hacer más 10 minutitos de preguntas. Tengamos muchísimas preguntas aquí, pero no tengamos mucho tiempo. Después vamos a intentar a responder todas las preguntas a todos, para que todos vean cuando enviamos las presentaciones. Y ahora empiezo con una pregunta al señor Ralph, de Larisa Machado. Una vez que se establecen los principales supuestos para las proyecciones, ¿cómo se realizan la validación de los resultados obtenidos? Sí, ¿me escuchan? Sí que me escuchan, te escucho, ¿verdad? Sí, pues, pues creo que hay dos opciones de validar, validar los resultados. La primera opción, o lo que se hace al principio, es la calibración del modelo en base a datos digamos, históricos. Por ejemplo, ahora mismo mis colegas están calculando con el modelo del sector eléctrico y entonces lo primero que hacen es, a base de todas las centrales térmicas del año 2006, de los precios de combustibles de 2016,
de las energías renovables del 2016 y entonces intentan obtener con el modelo los mismos resultados que, digamos, los resultados históricos del año 2016, porque ya se sabe la producción de electricidad por combustible en el 2016 y también se saben las emisiones del sector eléctrico en el 2016. Entonces, eso es la primera cosa, hacer como una validación para saber si con el modelo se pueden obtener los mismos resultados que se obtuvieron o que se realizaron digamos, en la realidad. Eso es una cosa. Y luego, en cuanto al futuro, claro, el futuro siempre es incierto, pero lo que se puede hacer para validar los valores, creo que hay dos tipos. Primero, técnicamente, si obtienes un resultado en el 2030, por ejemplo, para el sector eléctrico, y entonces tú puedes ver por qué se obtienen estos datos. Por ejemplo, por qué hay más producción de energías renovables, por qué hay más exportación, por qué hay más electricidad a base de carbón. Y entonces tú puedes mirar la racionalidad en el modelo y luego tú puedes discutir si eso es probable o no. Y luego tú puedes ajustar. Lo que también se hace si tú haces una proyección de un escenario, luego tú puedes comparar con otros escenarios que ya existen. Entonces, para Alemania siempre hay varios escenarios de varias instituciones y entonces si tu escenario o tus resultados del sector eléctrico desvía mucho de los demás, y entonces tú tienes que tener una justificación muy buena y técnica, científica, para explicar eso. Y si no tienes explicación por la desviación, entonces igual algo funciona mal en tu modelo o algún dato está mal puesto. Creo que esas son las dos maneras de validar los resultados en un sector. Muchas gracias, señor Ralph. Ahora tengo una pregunta para Chile. Para Jenny. Jenny, ¿quién desarrolla, aloja y opera los modelos? ¿Son ustedes en el ministerio? ¿Hay una oficina encargada solo para desarrollar? Sí. Bueno, como un poco contaba recién en la presentación, la forma en que estamos trabajando es que el sector energía tiene su modelo para generación y demanda, pero además ellos están desarrollando otra herramienta con el PMR y están trabajando con un modelo de equilibrio general con el que están desarrollando escenarios de mitigación para políticas energéticas. Los otros sectores los estamos desarrollando nosotros, aquí, en el Ministerio de Medio Ambiente, en la Oficina de Cambio Climático. Estamos desarrollando las proyecciones para el sector residuos, procesos industriales y el sector agricultura. El sector forestal todavía no, porque es por un tema de organización de tiempo solamente, porque nuestra NS está separada, tenemos el sector agricultura separada de nuestro indicador de emisiones. Por lo tanto, lo vamos a manejar, al menos en esta actualización del NS, de forma separada. Entonces, estamos enfocados en este momento al trabajo en los modelos de los sectores emisores, entre paréntesis, el sector forestal de Chile no es emisor.
Entonces estamos trabajando en los sectores emisores de esa forma como les acabo de mencionar. Todos los sectores que están asociados al consumo de combustible lo está modelando el sector energía, el Ministerio de Energía, a través de la división de prospectivas y por otro lado de la división de sustentabilidad y cambio climático, y nosotros nos estamos haciendo cargo de los demás. Eso. Muchas gracias. Y aquí, porque señor, hay también una otra pregunta. ¿Es importante el desarrollo de un marco normativo sólido que establezca las responsabilidades y los roles de cada una institución? ¿Cómo se está manejando en Chile este tema? Ya, perfecto. Actualmente nosotros estamos desarrollando una ley de cambio climático. Fue un anuncio presidencial del año pasado y estamos trabajando un poco contra el tiempo porque el anuncio fue que en marzo de este año, o sea, el próximo mes, vamos a tener el lanzamiento del anteproyecto de ley que se va a someter a consulta pública. En ese anteproyecto de ley nosotros tenemos, además de distintos instrumentos como la NDC, la estrategia, los planes de acción, además tenemos toda la definición de la gobernanza para la gestión del cambio climático. Y dentro de esos arreglos de gobernanza o esos arreglos interinstitucionales tenemos los roles que cumple cada uno de los organismos del Estado que en cuanto a proveer información, en cuanto a participar en los distintos sistemas, y ahí tenemos, por ejemplo, el Sistema Nacional de Inventario, el Sistema Nacional de Prospectiva. Así que va a quedar por ley todo el funcionamiento de estos sistemas y seguramente después a través de algún reglamento que mandate la ley vamos a poder definir ciertas funciones más específicas o los procedimientos de forma permanente. Ok, muchísimas gracias. Ahora vamos a la última pregunta. Perdóname a todos los participantes, que tuvimos muchísimas preguntas. La Larisa Machado está a preguntar ¿cómo, que no sé, si hay una institución, señor Ralph, que lidera la coordinación entre las instituciones involucradas? Y si es así, entiendo que sería conveniente aquella institución vinculada directamente a cambio climático. ¿Entiendes la pregunta, señor Ralph? Sí que entiendo. Pues, digamos, la institución, digamos, científica o técnica es la agencia federal. Entonces, el proyecto del informe de proyección es llevado por la agencia federal, pero la responsabilidad política está con el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente hace toda la coordinación con los demás ministerios. Y entonces el Ministerio de Medio Ambiente es responsable del punto de vista político para inventarios y proyecciones. Muchas gracias. Creo que solamente para cerrar todo, creo que para todos los ministerios de Latinoamérica es muy lo que hace el Instituto es una cosa muy diferente, es un rol muy diferente que ustedes tienen. Creo pero que veo aquí en las preguntas fue muy importante esto. Muchas gracias, señor Ralph, porque normalmente los ministerios hacen su producción propio con ayuda de algunas agencias. Y me gustaría mucho de agradecer a todos los participantes por las preguntas. Especialmente me gustaría agradecer a los ponentes. Muchísimas gracias. Fue de las grandes presentaciones que hemos tenido. Me gustaría también agradecer a Vanessa por toda la organización, a la señora Reichenberg también por toda la organización. Muchísimas gracias, señores. Y aquí estamos. Y si ustedes tienen más preguntas, por favor, mándenme un email. Y muchísimas gracias a todos y espero que tengan un buen día. Cuando cierren la presentación, van a tener un feedback. Por favor, esto es muy importante para nosotros. Respondan. Dice si le ha costado, lo que no ha costado. Por favor, esto para nosotros es muy importante. Y muchísimas gracias por todo su tiempo y paciencia. Que los pase bien. Un gran abrazo.